Saludos y buenas noches. Comienza en estos instantes un programa especial del banquillo, otro más en la Casa del Deporte en Los Alcores. Bien sabrán o recordarán que hemos realizado ya otros programas extraordinarios en fechas anteriores y haremos más, estamos convencidos de ello, en fechas posteriores, porque cada vez que haya que compartir un gran éxito deportivo o festejar, como es el caso que nos ocupa, una efeméride, una fecha importante, ahí estará el banquillo. El momento, el que nos ocupa, el que nos sitúa donde estamos y ya están viendo en el Estadio Ciudad de Alcalá, tiene una razón principal, un gran motivo. Van a ver enseguida un adelanto y ahora lo contamos todo. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a este programa especial del banquillo por el 75 cumpleaños del Club Deportivo Alcalá. En apenas unas horas será martes 13 de octubre y ese mismo día, un 13 de octubre pero de 1945, comenzó a escribir su historia este club, el Club Deportivo Alcalá. Una historia brillante en el fútbol sevillano y vamos a intentar resumir pues lo más destacado de este trayecto, porque la fecha, la efeméride, pues es para celebrar por todo lo alto, 75 años haciendo Club Deportivo Alcalá. Antes de comenzar, porque la noche promete, ya lo adelanto, va a ser especialmente emocionante, pues no quiero dejar pasar por alto varios apuntes. El primero de todos, agradecer especialmente a la Delegación Municipal de Deportes por las facilidades puestas a todo el equipo del banquillo, a Vivacable Televisión, a la televisión de Alcalá de Guadaira, para que en una noche como la de hoy estemos aquí en el Ciudad de Alcalá. Como están viendo, pues otro día más, con la actividad diaria en este estadio, incluso con un partido amistoso que se está disputando en estos momentos, y desde que empezamos a trabajar en la idea y se la comunicamos a la Delegación de Deportes, pues en todo momento apoyaron esta iniciativa y nos facilitaron esta labor. También quiero agradecer por adelantado a la presidenta actual del Club Deportivo Alcalá, a Rafael Rodríguez Repeto, con el que estaremos durante esta noche, y a la persona de Jesús Sánchez también por esa involucración en este programa documental que viene a sumarse a estos festejos, a este programa de actividades que el club ha preparado para esta fecha tan importante, para este 75 cumpleaños. Y ya lo último, también
También me dirijo a vosotros y a vosotras, por supuesto, deseamos que os guste lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo con todo el cariño que no solo le tenemos al Club Deportivo Alcalá, sino a todos nuestros clubes de la comarca de los Alcores y a todos nuestros deportistas, pero entiendan que resumir 75 años de historias en un par de horas de televisión es realmente complicado. Por aquí van a pasar rostros, personajes importantes, pero por supuesto hay muchos más que han contribuido, que han puesto su granito de arena para que el Club Deportivo Alcalá sea uno de los clubes de referencia en el fútbol sevillano. Ahora sí, empecemos, y como hay que empezar por el principio, y el principio de esta historia, como os decía al principio, se sitúa en un 13 de octubre de 1945. Un grupo de personas se reúnen para iniciar este camino, un camino que nace de las entrañas, del corazón de una persona que ya no está entre nosotros, pero del que nos va a hablar muy bien su hijo. Carlos García, buenas noches, bienvenido a este programa especial. Además, para que la gente lo vea en casa, puede enseñar, ahí están viendo, sí. Podemos decir, Carlos, el propulsor, ¿no? el promotor de esta idea. Promotor, yo le llamaría promotor más que fundador. Indiscutiblemente él formó parte del grupo, mi padre Julio García Moreno, Julio García Moreno, el promotor de esta entidad, del Club Deportivo Alcalá. Obviamente junto con otros alcalareños, entonces personas muy notables de la sociedad alcalareña y muy, digamos, muy vinculadas al deporte, sobre todo al deporte de fútbol, que era en aquel entonces el deporte reinante con diferencia en la ciudad, ¿no? Estamos hablando de 1945, una época muy, muy especial en todos los aspectos. Ahora viajaremos hacia atrás en el tiempo, pero vaya por delante que un club como el que nos ocupa llegue a esta fecha, a esta efeméride, cuando su padre junto a otras personas pusieron esa primera piedra en el camino, debe ser todo un orgullo, ¿no? Que tanta gente haya continuado lo que empezó con su padre. Sí, yo creo porque lo hizo bien. Yo creo que las entidades, para que funcione y se mantengan en el tiempo, hace falta dos premisas fundamentales. Unas que tengan sentido, que lo que se cree tenga un porqué, y en segundo lugar, lógicamente, de que a lo largo de tantos años, son 75 años, pues haya sido regida y ha sido llevada por personas responsables y por personas capaces, ¿no? Si no, es muy difícil de cumplir una efeméride de este tipo, ¿no? Mi padre, cuando fundó el Club Deportivo Alcalá, lo fundó fundamentalmente con un fin de unidad. En Alcalá había en aquel entonces varios equipos de barrio, estaba el Diablo, el Guadaira, el Victoria, que bueno, aglutinaban a los chavales de la zona, pero eran pequeños clubes informales que no conducían a nada, ¿no? Entonces él consideró que Alcalá, que ya era una ciudad importante, tenía que tener un club de fútbol importante, y qué mejor que unirlo. Claro, iba a preguntarle, Carlos, ¿alguna vez lo habló con su padre? ¿Salió ese tema de por qué esa unión y por qué la fundación del Club Deportivo Alcalá? Bueno, mi padre era una persona muy, muy reservada, ¿no? Mi padre, todas las personas que lo conocieron, mi padre era una persona que prefería absolutamente el anonimato y hacía una labor callada. Yo creo que mi padre predicaba con el ejemplo. Mi padre hacía y no decía, entonces mi padre las cosas había que sacarlas, pero con forces, ¿no? Pero yo conviví mucho con mi padre, y por tanto conozco bastante de esos inicios, pero si te soy sincero, conozco más por terceros, por otras personas, que por mi padre. Mi padre, como ya he comentado, no era de decir, era de hacer. Después inculcó también en la familia ese amor, esa pasión por el Club Deportivo Alcalá. ¿Habéis seguido, habéis tomado el legado, el testigo? Bueno, yo he sido socio del Club Deportivo Alcalá siempre, y he estado vinculado al Club Deportivo Alcalá durante muchísimos años. Bien es cierto
que en los últimos años, por razones de distinto tipo, he estado un poco más desvinculado, pero desde el punto de vista afectivo, pues bueno, el Club Deportivo Alcalá en nuestra casa significa mucho, lógicamente. Momentos, anécdotas que contara su padre. Bueno, yo más anécdotas y vivencias, ¿no? Yo recuerdo de mi padre con el Club Deportivo Alcalá, a mí se viene a la memoria dos temas, ¿no? Uno, cuando yo era pequeño, tenía 6, 7, 8, 9 años, que nosotros vivíamos en la zona de la iglesia de Santiago, en el Derribo, y veníamos andando al fútbol, ¿no? Veníamos andando por la antigua vía del tren, ¿no? Yo cogió de la mano de mi padre o no, y era esos paseos, caminos del fútbol, era muy, no sé, ¿no? Yo creo que ahí donde mi padre me enseñó muchas cosas, ¿no? Porque hablábamos, me enseñaba, me explicaba, me contaba. Entonces yo esos recuerdos los recuerdo con de forma entrañable, ¿eh? Y era por el Alcalá, ¿no? Porque a lo largo de la semana prácticamente, bueno, yo estaba en el colegio, yo estaba trabajando, casi no lo veía. Yo esperaba el domingo de una forma especial para venir al fútbol con mi padre. Después, mi padre es muy curioso, porque mi padre llegaba al campo y prácticamente no veía el partido, porque mi padre en aquella época, bueno, era el tesorero, porque mi padre nunca fue presidente, mi padre fue en una época muy difícil, presidente de una gestora, ¿no? Pero él nunca quiso ser presidente, él era o tesorero, secretario, siempre en un segundo lugar, ¿no? Y entonces él se iba directamente a la taquilla, y estaba pendiente de la taquilla y tal, ¿no? Y bueno, el primer tiempo se lo perdía seguro, o sea, al final él le preocupaba mucho más la entidad que el fútbol en sí, ¿eh? Es un recuerdo que yo tengo, y después otro recuerdo entrañable, porque era especial, eran los Francisco Bono, ¿no? Aquellos torneos de Francisco Bono, que mi padre tenía una caligrafía, ¿no? Como se dice, magnífica, y entonces él era el encargado de hacer, bueno, encargado porque él quería hacerlo, vaya, los carteles, ¿no? Claro, los carteles se hacían casi todos los días porque como eran partidos, y eso se hacía a mano, unas pizarras, y él se ponía ahí, no veía el fútbol, al final venía a trabajar, ¿no? Mi padre siempre estaba trabajando, trabajando en una labor callada, a lo mejor una labor de segunda o tercera fila, pero no dejaba de hacer cosas, ¿no? Y yo creo que a mi padre le gustaba más, o tenía más apego a la entidad que al fútbol en sí mismo, ¿no? Entiendo ya la última, Carlos, que si estuviera con nosotros hoy día, ver cómo este club llega a su 75 aniversario hubiera sido un motivo de un alegrón enorme para él. Hombre, eso sería una satisfacción enorme, porque lógicamente que la semilla que sembró hace 75 años, ¿no?, haya dado los frutos que hoy actualmente podemos ya apreciar, pues la verdad le llenaría de satisfacción, ¿no? Seguro, yo creo que mi padre se sentiría muy orgulloso del trabajo de otros muchos alcalareños que han seguido su secuela, seguro que sí. Pues Carlos García, hijo de Julio García, promotor de este Club Deportivo Alcalá, pues agradecerle, vamos a enseñar de nuevo, sí, Carlos, la foto para que la gente en casa, pues este hombre fue el que puso la semilla de este Club Deportivo Alcalá y reunió a un grupo de personas que empezaron a trabajar en este Club Deportivo Alcalá, que llega a su 75 aniversario. Felicidades por la parte que os toca y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Como decía, pues Julio García es el promotor, pero reunió a un grupo también de valientes que se adherieron a la causa y empezaron a trabajar por y para este Club Deportivo Alcalá. Otro de esos nombres importantes es el de Miguel Ángel García. Uno de sus hijos, también llamado Miguel Ángel, llegó a ser presidente, y Alfonso, otro de sus hijos, se encuentra en esta ciudad de Alcalá ahora mismo con nuestra compañera Sara Fernández para también seguir profundizando en ese inicio, en ese comenzar de esta historia por el que también estamos empezando, valga la redundancia, este especial del banquillo por el 75 aniversario de este Club Deportivo Alcalá. Adelante, compañera, buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, continuamos hablando de esos orígenes del Club Deportivo Alcalá y en esta ocasión para ello nos acompaña Alfonso García. Muy buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches. Él es hijo de Miguel Ángel García, que ha estado también presente en los orígenes del Club Deportivo Alcalá y bueno, digamos que parte de la familia, gran parte de la familia ha tenido vínculo con el club porque también de hecho su hermano Miguel Ángel fue presidente del mismo, pero comenzamos, Alfonso, hablando de tu padre, si te parece. ¿Qué recuerdos tenéis en casa de esa relación, de esa época en la que tu padre estuvo formando parte del Club Deportivo Alcalá? Bueno, la verdad que mi padre ha estado vinculado al club de toda la vida, ¿no? Él empezó como jugador, luego pasó a directivo, a entrenador, a utillero, realmente hizo en el club todo lo que había que hacer, ¿no? Y una vez que ya el club echó a andar, en sus épocas ya pasaron presidentes y demás, pues siempre ha estado colaborando a nivel de directivo, cuando más se le ha requerido, cuando el club lo ha necesitado. E incluso nosotros, vamos, yo recuerdo de pequeño que en el comercio que teníamos de la tienda, pues venían los socios a sacarse su carnet de abonado, porque era un punto de venta habitual del club, ¿no? De tenerlo en la misma tienda. Me imagino que también vuestro padre ha hecho que entre vosotros también pues crezca esa relación también por el club, ¿no? Como decimos, también en el caso de tu hermano, que ahora te preguntaré también por su época, pero que habéis respirado vosotros ese ambiente también. Sí, bueno, en casa siempre se ha respirado los colores del Alcalá, ¿no? El azul y blanco, ¿no? Es cierto que mi padre nos ha inculcado el fútbol desde el minuto uno y mi hermano, somos tres varones, yo soy el más pequeño, mi hermano, el que me sigue, fue jugador del Alcalá en su época, creo que recordar en los años 80 o así. Luego mi hermano el mayor tuvo una época de 2, 3 años de presidente, una época de transición del club, en el que también eran épocas más duras en las que había que arrimar mucho el hombro y mi hermano pues también estuvo en esa época, ¿no? Y bueno, yo te digo que mi padre nos ha inculcado y bueno, yo empecé también con esta familia, incluso pues vendiendo lo que es el tema de material deportivo, ¿no? Hemos estado ayudándole siempre con el material deportivo que desde que monté mi empresa de ese negocio, pues hemos estado vinculados a ellos hasta hace unos 4 años aproximadamente. ¿Qué supone para ti, para vuestra familia, que hoy cumpla 75 años el club en el que vuestro padre puso las primeras piedras? Bueno, pues la verdad que una alegría en el sentido de que hemos visto el desarrollo que ha tenido el club y que lo que mi padre ha trabajado, pues aquí está, ¿no? Desde, ya te dije hecho que fue entrenador, fue jugador, fue utillero, fue todo, ¿no? Y entonces, pues ver un 75 años y que el club siga en pie, pues por lo menos es una satisfacción para la familia, ¿no? Antes mencionabas esa época de transición que vivió también tu hermano Miguel Ángel como presidente. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Cómo la vivió también él? Bueno, ya te digo, una pregunta que sería para él, ¿no? Pero bueno, te contesto porque mi hermano era bueno, y sigue siendo un forofo del club, ¿no? De hecho, creo que es, no sé, el número 1, el número 2 de socios actual ahora mismo que tiene el club, ¿no? Y él vivió una época de transición, como bien te he dicho. Él estaba de directivo, pero el que era presidente se tuvo que poner de entrenador, fue Vicente Herrera, y entonces él tuvo que coger el mando de esos 2 años o 3 que quedaban de mandato para que el club siguiera funcionando, ¿no? Yo recuerdo que yo siempre he estado pegado a él porque era el hermano mayor y he estado pegado siempre a él. Recuerdo de ir hasta por jugar a un jugador que tenía el Alcalá, que hacía el servicio militar aquí en Alcalá, y íbamos los domingos a recogerlo para que viniera a jugar, ¿no? Ha hablado de muchos recuerdos, Alfonso, pero me gustaría terminar esta entrevista con uno que recuerdes especialmente, algún momento con el que tú te quedes y que recuerdas con especial cariño de lo vivido con tu familia o en tu caso aquí con el Club Deportivo Alcalá. ¿Con qué te quedas? Bueno, mi padre era una persona muy emotiva, ¿no? Era una persona que con poco que le diera se le saltaban las lágrimas, ¿no? Y yo recuerdo que cuando se le dio la insignia de oro y brillante del club fue un festejo que él lo celebró mucho
en toda la familia pues lo celebramos porque para él fue una satisfacción el recibir la insignia de oro y brillante del club. Pues con ese momento nos quedamos también. Alfonso, muchas gracias por haber formado parte de este especial 75 aniversario del Club Deportivo Alcalá en el banquillo, y un placer también haber recorrido un poquito de historia de tu mano. Venga, pues muchas gracias a vosotros. Pues con esas palabras de Alfonso nos quedamos, compañero, y continuamos conociendo más historia en este 75 aniversario. Gracias, compañera, pues enseguida más, porque va a estar pues en distintos puntos de esta ciudad de Alcalá con otros protagonistas. Otro protagonista también vamos a saludar enseguida en este set principal del banquillo, pero antes voy a presentaros a un personaje que va a aparecer en continuas ocasiones durante esta noche, porque bueno, su trabajo es muy laborioso, y la verdad que hay que reconocer desde este programa lo que en su día empezó a hacer y continúa. Todo queda recogido en una página web que voy a nombrar, que es Historia CD Alcalá, repito, historiacdalcalá.pcriot.com. Si entran en esa página web van a encontrar todas las estadísticas del Club Deportivo Alcalá, jugadores, entrenadores, presidentes, partidos jugados, crónicas, realmente todo lo que ha hecho el Club Deportivo Alcalá en estos 75 años está en esa página web en la que está trabajando pues José María Moreno, conocidos por todos y por todas como More, que, insisto, va a aparecer en distintos capítulos de este programa, pero antes que nos presente él mismo esta página web. Bueno, pues la página web nace de la afición tan grande que yo he tenido siempre por el Club Deportivo Alcalá, porque realmente mi infancia siempre ha estado marcada por este club. Mi padre estuvo aquí durante muchos años trabajando, era el que llevaba la megafonía del club, que todo el mundo, o la gran mayoría de los antiguos lo conocen, a Joe More. Y entonces la infancia mía radicaba principalmente en que todos los domingos por la mañana, de la mano de mi padre, he estado básicamente aquí en este campo, no, en el antiguo, lógicamente. Entonces, pues, eso, cuando ya mi padre me faltó, me hizo pie hacerle una especie de homenaje hacia él, y lo que hice fue intentar recopilar todo lo que pude. Ha sido muchísimas horas de trabajo, tanto en búsquedas en páginas web como en hemerotecas, principalmente la hemeroteca de Sevilla, y aportaciones de muchas personas que también son, como yo, apasionados de este equipo, como Carmelo Pineda, mi propio hermano, que me pasó muchísima información, y otras personas que me han ido trasladando informaciones del Alcalá. Todo esto lo he ido recopilando, y hablando con uno, hablando con otro, tal cosa me llevó a actualizarla tal cual la tengo ahora mismo, donde tengo pues más de 3.000 crónicas de este equipo que podéis visitar tranquilamente en la página web que tengo habilitada. ¿Cuántas horas, cuánto trabajo hay detrás de ese proyecto por y para el Club Deportivo Alcalá? Insisto, si cualquier aficionado, aficionada o espectadora que nos esté viendo se quiere interesar más por esta brillante historia del Club Deportivo Alcalá, con que ponga en Google Historia CD Alcalá, le va a aparecer, pinche sobre esa página en la que viene trabajando el amigo More, porque cualquier estadística que necesite la va a encontrar. Algunas de esas estadísticas va a repasarlas durante esta noche aquí con nosotros. Más protagonistas, Rafael Lacasa, actual secretario del Club Deportivo Alcalá. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, pues como hay que empezar, ¿no?, por el principio, la historia de este Club Deportivo Alcalá, que tiene momentos brillantes, como poco a poco vamos a ir también recordando, y que todo esto ha posibilitado, ¿verdad? Vamos un poco a contextualizar a este Club Deportivo Alcalá en la provincia de Sevilla, porque si quitamos o si aparcamos los dos gigantes, Sevilla Fútbol Club y Real Betis y Sevilla Fútbol Club, después en ese top 5 están equipos como Coria, Écija y nuestro Club Deportivo Alcalá. Sí, bueno, yo diría que incluso el desaparecido Triaca de 1920, el Écija, también están ahí arriba, pero bueno, el Alcalá por historia y por logros está entre el top 5, digamos.
Claro, porque sobre todo por lo que ha conseguido, no tanto por la antigüedad, que también la tiene, estamos aquí celebrando este 75 aniversario, pero lo que ha conseguido este Alcalá ha hecho, ¿no?, pues que sea un club puntero, referente. En la provincia se le sigue viendo así, ¿verdad?, aunque estemos en una etapa algo más difícil y complicada. Estamos en una etapa difícil, pero sí, sigue siendo, como se dice muchas veces, el Alcalá es el Real Madrid de la categoría, en cualquiera que esté, y los hechos lo demuestran. Bueno, aquí se está jugando a fútbol desde prácticamente la primera referencia, estamos en 1922, durante una feria de ganado, tiene la constancia del primer partido que se juega aquí, contra un equipo precisamente del Viso, se llama Bastilipo. Ganó el Alcalá 1-0. Y luego, bueno, se tiene constancia de que hay documentos gráficos en el que hay muchas referencias de viene el Sevilla Fútbol Club a jugar aquí con los equipos que antiguamente estaban, el Once Diablos, el Victoria, el Alcalá Club de Fútbol, el Guadaira. Y bueno, es a partir de 1945 cuando se crea el club, que hay un hecho muy importante, que es el Sevilla en esa misma temporada consigue el único campeonato de liga que tiene y viene aquí a Alcalá a mostrar la copa del campeonato de liga. Es un hecho que demuestra la solidez y la importancia que ya tenía este club en esa época, y llevaría 4 o 5 meses que había empezado prácticamente, ¿no? Y ahí se crea un vínculo con el Sevilla muy importante, que se hace incluso filial. El Alcalá se hace filial con la referencia de que tiene que ceder jugadores, el Sevilla le cede jugadores, el Alcalá le da jugadores antes de venderlos, que se vayan a otros sitios, una especie de tanteo, y ahí esa es un poco una relación que hay ahí con el Sevilla, además con el Betis también, ¿no? Es decir, que en aquella época, y después se extendió también en el tiempo, en el mapa futbolístico de la provincia, después de la capital, prácticamente, Alcalá de Guadaira, por su cercanía a Sevilla, y después también por hechos como el que estás recordando, por lo que después ha conseguido también el Club Deportivo Alcalá. Ese esplendor, ¿cómo se ha traducido o cómo se ha reflejado después en la ciudad, en la localidad, Rafael? Bueno, la localidad siempre ha sido, como hemos dicho, un club bastante importante, ¿no?, desde el principio. Quizás, bueno, yo personalmente diría que siempre he dicho y he pensado que el Alcalá es un brillante por pulir o por tallar, ¿no?, por la masa social que tiene Alcalá, y que no llega a despegar siempre por esa leyenda negra de que está tan cerca de Sevilla que la gente los aficionados prefieren ser del Sevilla del Betis antes que del Alcalá, y es una pena porque una masa social actualmente que es de unos 80.000 habitantes censados más la flotante, que estemos en la categoría ahora mismo que estamos, desgraciadamente, pero que queremos volver a subir y aspirar a muchas cosas más. Pero sí es cierto que ese Alcalá, ya no tan reciente, pero tampoco tan atrás en el tiempo, que ha estado en Segunda División B en aquella época, pues la gente hablaba incluso más del equipo de su pueblo que del Sevilla o del Betis. Sí. Volveremos a... Los tiempos cambian, avanzan, pero volveremos a ver algo parecido en la Alcalá futbolística, esa importancia dentro de la provincia. Se está trabajando en ello, se está trabajando y con mucha ilusión. Tenemos muchos problemas económicos, etcétera, pero bueno, se está intentando por lo menos lograr otra vez el estar en Segunda B, que yo creo que es la categoría mínima que debería de estar este equipo, este pueblo y esta ciudad. Por solamente te pongo 2 ejemplos. Villarreal, 40.000 habitantes, 45.000, está en Primera División. Eibar, 25.000 habitantes, está en Primera División. Nosotros, con una implicación de todo el mundo, por no decir nombres, pues podríamos llegar a muchísimo más. Y doblando e incluso triplicando el número de habitantes, pues... Exactamente. Y la pasión que hay por el fútbol también aquí en Alcalá de Guadaira, que reunimos los ingredientes para que es lo que fue vuelva a repetirse en un futuro. Ojalá sea así. Ya a nivel personal, y para terminar, Rafael, tu vinculación histórica con el Club Deportivo Alcalá, la tuya, la de tu familia.
Mi padre estuvo jugando aquí a final, en la década de los finales de los 40 y principios de los 50. Era Pedro Lacasa, más conocido por Perico Lacasa, y indudablemente pues me transmitió esos valores y ese amor a este club. Y siguen, y seguirán. Y seguí. Rafael, gracias por compartir también estos minutitos en este programa especial del banquillo para festejar desde aquí pues este 75 aniversario y que sean muchos años más y como bien apuntabas con ese Alcalá que hemos conocido, ¿no? de un tiempo hacia atrás, que es el deseo de todos y de todas. Gracias, Rafael. A vosotros, gracias. Rafael Lacasa, otro protagonista más en este primer bloque que, bueno, pues un poco está más centrado en los inicios de esta historia y en ese contexto histórico que acabamos de, bueno, pues, poner encima de la mesa con Rafael Lacasa. Pero en estos 75 años, como os decía, pues entre los clubes punteros en el fútbol sevillano, pues está el Club Deportivo Alcalá, no solo por estos 75 años, también por logros, por éxitos deportivos y algunas de esas copas importantes que ha conseguido este club a lo largo de su recorrido. Nos la va a mostrar enseguida nuestra compañera Sara, que se ha buscado al guía idóneo para que comparta con vosotros y con vosotras la sala de trofeos del Club Deportivo Alcalá. Muy buenas noches. En la sala de trofeos del Club Deportivo Alcalá nos encontramos con Valentín Jiménez, colaborador de la Junta Directiva del club. Buenas noches. Hola, buenas noches. Toda una historia del club aquí condensada en una sala, muchos recuerdos, obviamente la mayoría muy buenos, ¿no? Muy buenos y que hacen historia de lo que ha sido el club a través de estos años. Valentín, nos vas a un poco informar de lo que se encuentra aquí. Vamos a hacer una pequeña selección para esta noche porque no tenemos tiempo tampoco de hablar de todos estos recuerdos, de todas estas copas, pero sí de algunas de las más importantes. Si te parece, comenzamos por la Copa de Andalucía. Mira, antes de explicarte lo que es la Copa de Andalucía, que la tenemos documentada, ¿vale? Lo que sí quiero decirte es la iniciativa que ha tenido el club, que es documentar cada trofeo que tenemos en la sala. Y poco a poco irlo poniendo en la página web, para que cada aficionado del club sepa por qué tenemos una copa aquí. Y claro, tenemos que tirar de hemeroteca, tenemos un compañero que no para de buscar información y poco a poco iremos poniendo eso en la página club, en la página del club. Ahora que me hablas de la Copa de Andalucía, mira, la Copa de Andalucía es esta, que se ganó en el año 1948. Y tenemos una revista de Alcalá, esta sí la hemos podido documentar, ¿vale?, donde aparecen todo el intríngulis de aquel partido, ¿vale? Y esto es lo que queremos hacer con cada copa. Por ponerte un ejemplo, tenemos esta copa que es del 48, el club, ten en cuenta que se funda en el 45, tenemos esta que es del 46, es del ayuntamiento, es de un trofeo muy antiguo, tenemos estas dos, que es cuando fuimos campeón de tercera división, y eso nos conllevó a ascender a segunda B, que fue el mayor éxito que ha tenido el club en su historia, y poco a poco así iremos con todos los trofeos que tenemos, porque necesitamos que el aficionado sepa que 75 años no se cumplen todos los días y que lo hemos cumplido por algo. Me voy a colocar aquí al lado de ti, sí, para que en casa también los telespectadores puedan ver mejor las copas que estamos mencionando y, como decimos, muy buena idea la del catálogo en la página web, porque de hecho es que aquí hay tanta historia y hay tanto por saber que merece mucho la pena hacer este catálogo. Cada rincón es una historia, son jugadores, son personas, porque claro, muchas veces venimos a fútbol, yo me acuerdo, me traía a mi abuelo y era una fiesta, pero un partido de fútbol no es los 22 jugadores ahí. Hay gente en los vestuarios, hay gente en la puerta, hay personas que llevan el tema burocrático. Entonces, cada copa tiene tanta historia que nos gustaría eso, que cada alcalareño supiera lo que significa conseguirla, porque también es difícil conseguirla. Muy pocos han sido campeón de Andalucía en aquella época. Desde luego. Vamos a hablar de aquel mosaico que tenemos allí, vamos para allá, para que nos cuentes también la historia de este recuerdo tan especial. Mira, este azulejo lo tenemos aquí desde el año 89 y este azulejo tuvo a bien regalarlo la Federación Española de Fútbol, porque hubo una época en la que el mejor césped que había en Sevilla
lo tenía el Club Deportivo Alcalá. Y hago mención de un personaje muy conocido en Alcalá, que era el Cuni. El Cuni tenía el césped como si fuera una alfombra. Y entonces la selección española vino aquí a entrenar algunas veces. Se alojaba en el Hotel Romana y entrenaba aquí. Y entonces tuvo a bien regalarnos esto. Valentín, también me gustaría resaltar, vente para acá conmigo, para que nos puedan ver mejor desde casa, me gustaría resaltar la labor solidaria también que realiza el club. Mira, solidariamente, desde que yo estoy colaborando con el club, recuerdo un 2 de octubre, no me acuerdo exactamente el año, que hubo una inundación muy grande en Alcalá y murieron personas, y entonces el club jugó un partido con el Betis y toda aquella recaudación fue para la familia. El Club Deportivo Alcalá, como un ente muy antiguo en la ciudad, siempre ha estado al tanto de los problemas que han tenido los ciudadanos y continuamos en esa labor. Y hace poco, esto me cuesta trabajo decirlo, con Valeria fue una chiquilla que falleció de una enfermedad y entonces se hizo también un evento para recaudar dinero para Andes. Y me cuesta trabajo hablar. Es que... Es muy emotivo, pero es muy bonito que el club realice esa labor también aprovechando la influencia que tiene, ¿no?, el realizar esa labor solidaria que en este caso es muy necesaria y si lo pensamos también con los tiempos que corren, pues que siga también así. Me siento muy orgulloso de haber participado en la organización de aquel evento, que no fui yo solo, evidentemente, hubiera sido imposible, pero se recaudó dinero para Andes, que todo lo que se recaudó es poco, y la gente de Alcalá se portaron muy bien. Hubo un mundialito y me siento orgulloso de que, y me gustaría que ya no aquel memorial que yo intentamos hacer, que fuera un memorial para siempre, pero que no se pierda la iniciativa de que cada año se haga algo en nombre de esa niña, de Valeria, y que se recaude dinero para esa fundación. Es una petición muy bonita, Valentín. Muchos años de historia, muchos gestos solidarios y muchos triunfos, y lo que están por venir, ¿no? Hombre, yo digo como... Yo soy sevillista, como decía mi presidente antiguo, lo mejor está por venir. Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche tan especial, en este 75 aniversario del club. A ustedes, de verdad, a ustedes. Compañero, devolvemos la conexión. Bueno, pues que sigan llegando más trofeos, más copas a esa sala y que en el siguiente programa festivo que hagamos para el Club Deportivo Alcalá, pues que ya sería el centenario, pues que mostremos lo nuevo que vaya llegando en el futuro a corto y medio plazo. Bueno, pues también es importante la historia del Club Deportivo Alcalá por jugadores que en su día han llegado a lo más alto de nuestro fútbol y que antes o después han vestido también la camiseta del Club Deportivo Alcalá. Cuando se han enterado de que hacíamos un programa especial en su televisión, en Vivacable TV, en la Casa del Deporte en los Alcores, no dudaron en sumarse para también pues dejar su mensaje de felicitación. Hola a todos, soy Francisco Hidalgo, más conocido como Son, y milité en la temporada 2013-2014 en el Club Deportivo Alcalá, temporada que hicimos playoff a segunda vez, pero bueno, no pudimos ascender. Agradezco al club la oportunidad que me dio de crecer y los felicito por los 75 años y espero que sean muchos más. Un abrazo a todos. Felicidades por tu 75 aniversario, Club Deportivo Alcalá. Yo, como parte integrante de la plantilla que ascendió a segunda vez, me siento súper orgulloso de haber aportado mi granito de arena para que entre todos seamos la gran familia que somos. Hola, soy Paco Medina. Fui portero del Club Deportivo Alcalá durante 12 temporadas. La temporada 81-82 y después ininterrumpidamente desde el 83-84 hasta los 93-94. Quisiera felicitar al Club Deportivo Alcalá por su 75 aniversario y al mismo tiempo felicitar y dar las gracias a todas las personas y entidades que lo han hecho posible. Un saludo. Hola, soy Javier Varas. Como todos sabéis, pertenecía a la disciplina del Alcalá temporada 2004-2005. De gran recuerdo para todos, consiguiendo aquella salvación en la última jornada en Ceuta y con la histórica eliminatoria contra el Betis.
Y me paso por aquí para daros las felicidades y la enhorabuena, ¿no?, por ese 75 aniversario. No es fácil que las instituciones cumplan esta edad y bueno, vosotros a base de trabajo y de ilusión pues lo habéis conseguido. Que sean muchos más y nada, os mando un fuerte abrazo a todos. Futbolistas como este último, Javi Varas, que llegó a la élite, a la primera división de nuestro fútbol y que en su día, como decíamos, vistió la camiseta del Club Deportivo Alcalá. Es tan solo una pincelada de otros nombres ilustres que también pasaron por esta ciudad de Alcalá o con anterioridad, y de esto nos ocupamos enseguida, el Francisco Bono. Cuántas historias, ¿verdad? Cuántos partidos, cuántas noches y tardes mágicas con el Club Deportivo Alcalá. Volvemos con nuestro amigo José María Moreno, con More, porque también en la entrevista que hemos tenido con él le hemos preguntado por la figura de Francisco Bono y por ese anterior campo que bueno, pues, dio después lugar al actual en el que nos encontramos, Ciudad de Alcalá. Vamos a conocer más detalles de este Francisco Bono y, por supuesto, de este personaje tan importante en la historia del Club Deportivo Alcalá. Bueno, el Francisco Bono, cuyo nombre se cambia en el año 74, cuando precisamente Francisco Bono deja la presidencia del club y la coge Miguel Cerquera. Francisco Bono, que fue toda una institución con la medalla al mérito deportivo que tiene, digamos que él cedió unos terrenos, como todos los terrenos donde se ubican ahora mismo, por otros terrenos colindantes que hay aquí, o al menos eso he leído, tengo entendido, lógicamente yo no vivía en aquellos tiempos. Era un estadio, según me cuentan y según he visto yo en fotos antiguas, con doble grada, pero cuando el Alcalá sube a tercera división en el año 64-65, el equipo decide que el campo no está a la altura de una división como esa. Estamos hablando que era la tercera división real de España. Entonces, cuando se construye el campo, se toma como referencia, y eso se puede ver en hemeroteca, se puede ver incluso en fotos, se toma como referencia uno de los estadios más bonitos que existían en aquel entonces por Andalucía, que era el Estadio Domecq. El Francisco Bono es un calco, la grada antigua del Francisco Bono es un calco del Estadio Domecq de Jerez. O sea, es exactamente igual, no tiene diferencia ninguna. Entonces se construye un campo y además se le dota de una iluminación que para aquel entonces, pues imagínate, era espectacular. O sea, cuando los partidos tenían que ser forzosamente de día, el Alcalá consigue una iluminación lo suficientemente buena como para poder jugar y sobre todo poder entrenar de noche. Entonces, esto fue un hito. De hecho, el estadio en tercera división se inaugura ante un San Fernando, un partido que empata 1, se inaugura, digamos, la iluminación en ese partido de tarde. Estaba viejado, las instalaciones se habían ido viniendo a menos, incluso al propio aficionado como nosotros nos daba un poco de vergüenza ajena ver el estado en el que está, por ejemplo, sobre todo la zona de servicio, cuando te venían mujeres, cuando ya las mujeres empiezan a aparecer en el fútbol, al menos en las gradas, te viene todo un Granada con una afición que trajo aquí de más de 1000 personas. Y resulta que traía 3 autobuses en Granada, y resulta que las mujeres les tuvimos que sacar fuera a la calle para que pudieran hacer sus necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la llegada de este nuevo estadio ha supuesto para Alcalá pues, un salto cualitativo. La pena, no lo pudimos disfrutar el primer año y nos tuvimos que ir un exilio obligado al viso. Pero bueno, por lo demás, ahora es el momento de disfrutarlo y a ver si este año en el aniversario conseguimos remontar y quedarnos donde tenemos que estar. Ojalá sea así. Bueno, cuántos goles, cuántos partidos, cuántos momentos, ¿verdad?, se han vivido en ese Francisco Bono, y ya pues queda para el recuerdo de todos los alcalareños y alcalareñas. Momentos que, por supuesto, como decía More, ahora pues queremos revivir en esta ciudad de Alcalá, donde seguimos haciendo este programa especial del banquillo por el 75 aniversario del Club Deportivo Alcalá. La noche en cuanto a temperatura es espléndida. Ya ha terminado el partido amistoso que se estaba disputando aquí. Es que ya en cuestión de días va a comenzar la Liga y queremos contar aquí muchas victorias de los nuestros en la Casa del Deporte en los Alcores. Esto acaba de comenzar, queda bastante por delante, más protagonistas, más recuerdos y más momentos aquí en el banquillo. Pausa para la publicidad y enseguida más.